Perfecto. Pues como les decía, no hay ningún inconveniente. Gracias por conectarse. No es necesario que enciendan sus cámaras. Yo entiendo que es un horario atípico para esto. Y en este orden de ideas vamos a tener una clase bastante magistral. Para que tomen en consideración, hoy nos corresponde abordar el tema de lo que es la moral. Esto es bastante interesante porque ya es nuestra novena semana de clases y hasta hoy estamos abordando el tema a profundidad de lo que es la moral, de lo que es la ética, cuáles son sus respectivas dimensiones. Y es bastante interesante porque al final la moral es esa serie de condicionamientos que nosotros nos han ido marcando nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestros pensamientos y cada uno de los que estamos acá tenemos una propia codificación moral que nos caracteriza, que nos hace propios. Y, por ejemplo, yo les aseguro que muchos de los que están acá son bastante responsables, son puntuales, son diligentes, son proactivos y tienen marcado una serie de virtudes y cualidades que hacen que cada uno de ustedes sea mejor persona. ¿Qué nos va a tocar corresponder ver hoy? Vamos a ver lo que es moral, lo que es la conciencia moral, lo que es moral e intersubjetividad y por último esa relación dicotómica entre lo que es derecho y lo que es moral. Yo sé que ustedes tienen muy marcado estas circunstancias y bajo ese orden de ideas vamos a empezar. Como antecedentes, somos seres que estamos investidos de moral porque podemos discernir entre las cosas buenas y malas. Esto, pues traducido en otras palabras, son nuestros valores y optamos por el que más se ajuste a nuestra forma de ver el mundo. La idiosincrasia popular define la moral como una serie de reglas rígidas y obligaciones que deben cumplirse para no caer en pecado. Y eso es bastante complejo, porque realmente el pecado, el pecado es una circunstancia en la cual nosotros, si somos creyentes, si somos religiosos, es algo que queremos evitar. Pero en ese orden de ideas es bastante complejo luchar contra él porque el pecado está a la orden del día. Yo les aseguro que todos nosotros en algún momento hemos mentido, hemos hurtado algo, inclusive hasta sin querer. Si usted profesa una religión en la cual no le permiten hacer ciertas cuestiones, por ejemplo, escuchar cierto tipo de música, y usted va en el Transmetro, va en algún lugar y escucha alguna canción que tiene bastante ritmo, usted se va a comenzar a mover. Pero eso al final le va a traer a usted un remordimiento bastante marcado porque va a decir, yo escuché esto y no lo tenía que escuchar. Bajo esa perspectiva es bastante complejo este tema porque da para muchas cuestiones a poder debatir. ¿Qué es moral y qué es la ética? Para que tomen en consideración. La ética es una disciplina normativa que trata de fundamentar filosófica y científicamente el contenido de la moralidad. Es una disciplina científica que investiga la esencia, el origen, la valoración, la obligatoriedad, el problema de la libertad y la realización de los actos morales. Mientras que la moral es una disciplina práctica que formula reglas concretas para la acción que se manifiesta en los deberes, es decir, el deber hacer algo. Pero aquí hay una situación bastante interesante, bastante compleja. Vivimos en una sociedad que a la orden del día nos manifiesta circunstancias bastante complejas. Esta semana, para poner un par de ejemplos, una familia fue copada por dos sicarios. Un vehículo azul, yo estoy seguro que ustedes lo miraron. 6 personas fallecieron. Dos están en un estatus delicado estable en el hospital. Una señora de 50 años recibe un impacto de bala en el hombro y en el cuello, está delicado estable. Una señorita de 25 años recibió varios impactos de bala en la espalda, está delicado estable. El piloto, que al parecer era alguien de confianza de la familia, estaba pues trabajando. 12 horas del mediodía. La familia al parecer iba al cementerio de la verbena. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿qué tienen en la cabeza estas personas, los sicarios? ¿Qué pasa por su mente disparar? Porque los que hemos manejado un arma sabemos que el que tiene un arma la tiene que utilizar, pero siempre que sea en defensa propia, no transgrediendo la vida de las personas. Una señorita de 20 años, creo yo, 20 o 25 años, cometió un error y el único error que cometió fue enamorarse. Apareció muerta en una maleta esta semana.
Por ende, nos ponemos a reflexionar dónde estamos parados como sociedad. Si usted tiene red social y tiene bastantes pretendientes en redes sociales, tenga mucho cuidado, porque al final uno nunca sabe quién está detrás de esa pantalla, quién les está enviando una solicitud de amistad, por más cara bonita, por mejor cuerpo, figura que tenga, caballeros, tenemos que tener cuidado. Tal vez ustedes no se recuerdan, pero hace algún tiempo, un joven se enamoró virtualmente, por así decirlo, de una señora allá en Quetzaltenango. El pequeño detalle que obvió esta señora era decir que estaba casada. Al llegar, se encontraron y al parecer el marido los encontró, obligaron al muchacho a que tomase querosina, gasolina, y el muchacho falleció. Es bastante complejo, porque acá en este punto yo les puedo preguntar a ustedes, ¿será que usted está a favor de la pena de muerte o no está a favor de la pena de muerte? Porque yo en este momento tranquilo le puedo decir, no, tenemos que seguir un protocolo, tenemos que cumplir el debido proceso, tenemos que confiar en nuestra jurisdicción e institucionalidad. Pero yo les aseguro que si tocan a alguno de nuestra familia, somos los primeros en saltar, brincar, contradecir y atacar. Uno de los últimos fusilamientos que se llevó a cabo en Guatemala fue en el año 1996. Una historia real, una historia pura, donde en ese tiempo había marcada tendencia de condenar a personas que cometiesen delitos de extrema peligrosidad. En este caso, dos sujetos violaron a una niña menor de edad, luego la descuartizaron, y los órganos jurisdiccionales completaron su proceso y los condenaron a muerte, privándoles de la vida a través de fusilamiento allá en el polígono de Tiro. Yo quiero que veamos ese video porque es parte de la historia pura y viva de nuestra nación. Un video que al final, después vamos a debatir si realmente cumplió su propósito o no cumplió su propósito. Cabe aclarar que en ese tiempo había menos delincuencia. Hoy por hoy, siendo nosotros oriundos de Villanueva, la mayoría de personas que está fuera del exterior de nuestra limítrofe nos preguntan, ¿usted dónde vive? Pues en Villanueva, y toda la gente pues, se pone peligroso, qué peligroso, pero nosotros estamos hasta cierto punto acostumbrados a este ritmo de vida. Veamos el video y volvemos. Son las 5 de la mañana del 14 de septiembre de 1996. En la granja penal Canadá en Escuintla, un pelotón de 20 guardias penales se prepara para el último fusilamiento que se vivirá en Guatemala. Tengo en mis manos un ejemplar. El juez de ejecución Gustavo Gaitán lee la resolución de la pena de muerte a los dos campesinos por el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Marisol Álvarez el 19 de abril de 1993. Que lo declaró improcedente en sentencia de 7 de noviembre de 1995, dictada en el expediente 360. La luz del día se acerca mientras que más de 150 periodistas están listos para tomar nota del fusilamiento de Roberto Girón, de 49 años, y Pedro Castillo, de 39. Ambos son atados con lazos a palos sembrados para ello, en el polígono de Tiro. Minutos después, el juez Gaitán lee por última vez la condena que duró 3 años en decretarse. Tapan los rostros de los dos condenados con pañuelos verdes y luego el jefe del pelotón da la orden. ¡Fuego! Si los fines que busca el Estado son disuadir a otros delincuentes de cometer hechos delictivos, no, este fin no se produce, de tal manera que yo jamás podría estar de acuerdo con la pena capital, en virtud de que lo que se busca con la política criminal es algo que beneficia a la sociedad. Y si únicamente estamos aplicando la pena de muerte como castigo, nosotros prácticamente estamos utilizando el mismo método que utiliza el delincuente con sus víctimas. No hay nada de racional en todo esto. 18 años después del fusilamiento, el ex juez Gustavo Gaitán, fiel custodio de sus recuerdos, afirma haber hecho solo su trabajo.
Yo no tenía ninguna posibilidad de elegir si realizaba la ejecución o no. Yo tenía que darle cumplimiento a la sentencia porque precisamente los juzgados de ejecución penal, esa es su función, darle cumplimiento a la sentencia, ya sea que se trate pena de multa, pena de prisión y cuando estuvo vigente, pena de muerte para los delitos de grave impacto social. De tal manera que lo único que realicé fue el cumplimiento de mi obligación como juez de ejecución penal. Algunos guatemaltecos aplaudieron la ejecución judicial, sin embargo los grupos abolicionistas de aquella época señalaron a Gaitán de ser un verdugo social y recibió infinidad de amenazas anónimas. 2 meses después del fusilamiento, Gaitán renunció a su cargo como juez de ejecución. En términos generales yo diría que a mí me pasaron algunas personas la factura por haber realizado la ejecución y ya no pude continuar con mi carrera judicial porque en las vicisitudes de la realización de la ejecución hubo algunos magistrados que se quedó truncada mi carrera como juez y posteriormente magistrado de alguna sala. Hasta hoy día no he logrado, yo me tuve que dedicar a litigar como abogado litigante, a eso me dedico ahora, pero tuve una carrera judicial como de 11 años aproximadamente. Años más tarde, en el sistema penitenciario, Gaitán fue parte de la creación de programas de rehabilitación social para hombres y mujeres privados de libertad. Porque de nada nos sirve que existan leyes y exista un procedimiento eficiente, jueces comprometidos, fiscales honestos, honorables, si tenemos un caldo de cultivo de la delincuencia que no podemos cambiar. Así las cosas vamos a seguir en estas por muchos años más. Y las nuevas generaciones van a pagar el precio de que nosotros no atendamos el problema como se debe. Pero esta historia siguió su curso, porque el jefe del pelotón que les dio el tiro de gracia a Girón y Castillo murió 2 meses después del fusilamiento. Fue asesinado en Jutiapa cuando trabajaba como guardia de seguridad. Para Gaitán, el día de hoy la violencia aumenta y reflexiona que el pasado no le enseñó nada al presente, pues el futuro es cada vez más incierto para las nuevas generaciones. Y si tomaron en consideración el video, el pasado no le enseñó nada al presente y las nuevas generaciones van a estar sufriendo este flagelo. Para que ustedes sepan, el proceso de la pena de muerte aún está tipificado en nuestro Código Penal, pero está no vigente, es decir, está positivo, mas no está vigente. ¿Pero por qué? Se nos ha vendido ahorita la idea de que como es campaña electoral, pre-campaña electoral, muchos partidos políticos están con la gana de querer decir, vamos a reestructurar la pena de muerte en Guatemala. Muchos de nosotros pensamos que solo por los derechos humanos ratificados en Guatemala esto no puede ser vigente. El Pacto de San José, a través de los convenios que han sido ratificados por el Congreso de la República, pero no es solo eso. Quiero explicarles hoy algo que posiblemente no les expliquen en toda la carrera. Actualmente, el proceso, uno de los principios procesales es el de debido proceso, es decir, nosotros tenemos que completar y se nos tiene que resguardar todas las etapas procesales en el aspecto jurídico. También se nos tiene que considerar como inocentes en todo el proceso. Es decir, hay una primera sentencia que se completa y posiblemente ahí nos condenen a pena de muerte, pero nosotros tenemos derecho a apelar. Luego, en segunda instancia y también en última instancia, podemos recurrir al elemento de la casación y llegar a este proceso. Inclusive después de ese proceso existe un trámite que posiblemente ustedes no conocen. Es el trámite del indulto. El indulto es esa facultad que se le otorga al presidente de la República de otorgar el perdón judicial a este tipo de condenados por estos hechos tan atroces. El detalle es que nuestro flamante Congreso de la República en algún momento derogó el trámite del indulto, lo que estaba estipulado para el trámite del indulto. Entonces, lo que hizo la Corte Penal Internacional, ya que Guatemala está adscrita a este ordenamiento jurídico, fue fallar en contra de Guatemala, es decir, sentenciar a Guatemala indicando
que todo condenado a pena capital tenía que cumplir el tope máximo permitido en nuestra legislación. Ahora yo les pregunto, ¿usted sabe cuánto es la mayor cantidad de años que puede cumplir una persona en prisión por un hecho delictivo? ¿Alguien sabe? Porque ahí hemos visto en medios de comunicación, en prensa, principalmente en nuestro diario, fue condenado a 450 años de prisión. No, eso no es así. Así como manifiesta José, son 50 años. 50 años es la pena máxima que tenemos derecho, todos los ciudadanos, a cumplir privados de libertad. Ahora bien, este tema es muy complejo, porque al hablar de ejemplos, les comento que allá en el occidente, en Huehuetenango, en un lugar que se llama Malacatancito, hace algunos años, en un pinchazo habían dos jóvenes que trabajaban hasta cierto punto de manera normal. Había un pequeño niño que estaba queriendo aprender ese oficio. Vinieron estos dos jóvenes, no sé qué se les cruzó en la cabeza, y con el compresor, le metieron el compresor en uno de sus ingresos al niño pequeño y le destruyó todos los intestinos. Y es un caso normal de la vida diaria en nuestro país, así como esto de casos descuartizados. Vemos que en Villalobos 2, en varios lugares de por ahí han estado apareciendo bastantes cuerpos y nosotros al final tenemos que reflexionar, ¿será que la pena de muerte va a ser una solución viable, eficaz hacia lo que estamos pasando? Es bastante complejo. Es un tema que yo creo que no podemos delimitar si es bueno o es malo, pero al final es muy importante. Bueno, Marlene dice, al final también creo que ni cumplen porque a la mayoría de presos los terminan soltando por buena conducta. Dentro del Código Penal está la suspensión condicional de la pena. Es una característica que cuando un sujeto ha cumplido ya la mayoría de su condena puede pedir la condonación y se le otorga la libertad por libertad condicional. La mayoría de delitos lo permiten, la mayoría de delitos lo realizan, pero al final el fin del derecho penal es la resocialización y la reinserción del delincuente hacia la vida social. Pero lastimosamente nuestro sistema penitenciario y nuestro sistema carcelario está como que marcando la pauta para que las personas se vayan a graduar y sacar una especialización en estos centros privados de libertad, porque al final no cumple con los requisitos mínimos establecidos para ello. Imagínense ustedes en la Unión Americana, en Estados Unidos, es bastante interesante porque el sistema carcelario es bien efectivo. A los privados de libertad se les obliga a cumplir ciertos trabajos, reciben terapia, reciben cierto tipo de condicionamientos para reestructurarse y reinsertarse en la sociedad. Acá, muy difícil, muy difícil. Eisha, Licky y a ellos un año les vale por 2. No le comprendí, Eisha, si me puede replantear. Esa parte no le comprendí. Ok, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuántos de ustedes con reacción están de acuerdo en que la solución es que esté la pena de muerte activa? Al menos yo sí. En un mundo ideal y si funcionara, creo que sí. Campbell, perdón. Muy bien. El resto, creo que no les ha... Tienen que ver esto. Es bien difícil. Al final, tomar la justicia por nuestras propias manos es un tema muy complicado. Muy bien, vamos a continuar. Esto de la moral y la ética es un tema bastante complejo. ¿Cuál es la ética teórica? Consiste en el análisis lógico y epistemológico. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento de los principios morales. La ética aplicada trata de ajustar los actos a ciertos principios previamente definidos por la ética teórica. En este momento vamos a ver lo que no es moral. Y esto es muy importante. Lo que no es moral, el pensamiento religioso domina muchas áreas de nuestra vida en nuestra sociedad. Casi siempre se piensa que una persona religiosa es más propensa a hacer el bien y a poseer altos valores morales. Muchas personas asumen su fe
como un salvoconducto para pasar por encima de cualquier persona en aras de su derecho individual y egoísta y a la libre locomoción. Hay varios ejemplos, inclusive algunos de nosotros los hemos aplicado. ¿Cuántos de ustedes a la hora del examen le dicen a Dios, Diosito, ayúdame, ilumíname, dame sabiduría? Y yo creo que Dios lo puede hacer, pero si usted no ha estudiado antes, creo que difícilmente lo va a iluminar de algo que usted no ha estudiado, no ha sido responsable, no se ha conectado a clases, no ha sido diligente en sus cursos. Entonces, utilizar la religión como un salvoconducto para otorgar un cierto beneficio es bastante complicado. Hay un caso que ustedes quiero que vean, no sé si se recuerdan, hace algunos años, nosotros miramos en la Escuela de Comercio número 2, en la Escuela de Comercio, un grupo de estudiantes estaba manifestando y uno de las personas que estaba en su vehículo, pues quiso pasar, le ganaron los nervios, le ganó ahí sí que la paciencia y pasaron. En ese orden de ideas, una señorita falleció y ya de este caso ya van varios años. Quiero que recuerden esta noticia y cómo es que la crónica de Javes Meda nos puede enseñar que muchos en algún momento, por no tener paciencia, podemos llegar a ser Javes Meda. Bueno, ¿y recuerda usted el caso de Javes Meda? Aquella manifestación que hace 2 años se efectuaba ahí en la San Juan. Sin embargo, Javes Meda pasa y atropella a varios estudiantes del Instituto de Comercio 2. Sin embargo, muere un estudiante y otros quedan gravemente heridos. Eso ocurrió hace 2 años. Sin embargo, hoy se están pidiendo alrededor de 90 años de prisión para este jovencito. Vamos a recordar lo que ocurrió hace 2 años. La falta de escritorios y malas condiciones en la Escuela de Comercio número 2 hicieron que un grupo de estudiantes saliera a las calles a manifestar el 26 de abril del 2017. Querían alzar la voz para ser atendidos. Vedar el paso a los conductores puso de malas a muchos que necesitaban transitar por el lugar, pero uno de ellos no aguantó y decidió seguir su marcha, llevándose consigo a 12 estudiantes. Una de ellas, Brenda Domínguez, quien quedó bajo la llanta del vehículo y fue arrastrada por varios metros. Sus piernas estaban deshechas. Los bomberos la trasladaron de emergencia al hospital, pero 3 días después murió. Y Javes Meda fue privado de libertad días después. Para esta fecha, Brenda se hubiese graduado de perito contador, pero ya son 2 años y 7 meses que perdió la vida. Mientras Javes, por no tener paciencia, ha pasado 2 años en prisión, esperando una sentencia que podría tenerlo más tiempo tras la... Bueno, este caso de Javes Meda fue bastante mediático porque él al final, al momento de entregarse, comenzó a decir, Jehová es grande, Dios es grande, y definitivamente creo que tiene razón, pero no estaba utilizando el diálogo correcto en el momento correcto. Este caso le dimos seguimiento bastante. En primera instancia, él se le tuvo una condena creo que de 25 años, si no estoy mal. Luego se apeló. Y yo creo que un amigo me estaba contando que ya salió libre, ya salió libre. Entonces, a veces utilizar la religión como salvoconducto para cometer ciertas cosas es bien complicado. Hay delincuentes que después de cometer un asesinato van y se confesan, piden perdón, pero lo vuelven a cometer. Y eso no es el fin principal de tener la religión como un parteaguas. Es correcto, Melanie, es hijo de un pastor muy famoso por allá por zona, creo que es zona 7, si no estoy mal. Muy bien. Respecto al cómputo de las penas que no, lo que se está estipulado es la suspensión condicional de la pena por buena conducta, no es que un año sean 2, ¿verdad? Hay una fórmula ahí bastante interesante que en algún momento en derecho penal se les va a enseñar para que ustedes puedan tenerlo. Inclusive delincuentes primarios tienen derecho a solicitar el perdón judicial, esto en base
a que el Ministerio Público ratifique que tiene buena conducta el muchacho, los jueces también, pero ese es un tema que en derecho penal se les va a enseñar. Respecto a lo que decía Melanie, actualmente hay muchas judicaturas del Ministerio Público que tienen muchos procesos rezagados, pero realmente son temas muy burocráticos. Yo concuerdo con usted, a veces no es que no quieran hacer su trabajo, simplemente la burocracia y los tiempos y los compás están bastante marcados. En el día que ustedes ejercen su profesión, me refiero a los abogados, quítense ese argumento de decir que ya conocen al fiscal, que conocen al juez. Eso no es producente para ustedes. Mejor decir que conocen al derecho y conocen los tiempos para poderlo llevar a cabo de una mejor manera. Continuamos. Religión y moral tienen como fin llevar a las personas a su plenitud vital. La primera, me refiero a la religión, surgió como una respuesta al afán de salvación de las personas, por ello busca liberar al ser humano del mal voluntario. La diferencia radica en que los principios fundamentales defendidos por la religión son dogmas, deben ser aceptados por la fe, es lo que Fromm llamaría ética autoritaria. Esa es una pregunta de su examen parcial, por si lo quieren tomar una captura de pantalla o algo. Una moral dependiente, escudada en una autoridad, este tipo de moral no permite al individuo erigir sus propios principios y hacerse responsables de sus actos. A ello se contrapone la ética humanística, surge del interior de cada individuo plenamente desarrollado y consciente de sí mismo. Hay varios ejemplos donde lastimosamente algunos líderes religiosos no han sabido utilizar la palabra de Dios de una manera correcta. ¿Sabían ustedes que dentro de la teología hay algo que se llama exegesis? La exegesis es un estudio teológico que trata de ubicar en base a la lectura bíblica el tiempo, el modo y el contexto por el cual surgió plasmado un argumento bíblico. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Yo soy fiel creyente y se los he de manifestar que sí sé los beneficios que se tiene con el diezmo, con las ofrendas, porque me gusta realizarlo en algunos momentos, me gustó realizarlo en su momento. Pero lo que sí estoy de acuerdo, en contra, perdón, en lo que estoy en contra, es el mal argumento que a veces utilizan algunos líderes religiosos para ocasionar miedo en las personas. Invocan aquel, yo creo que por aquí lo tengo, permítanme, Malaquías 3:9. Dice el líder religioso, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Y en qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Si nos quedamos pétreamente solo con ese argumento, es bastante complejo porque cualquiera le daría miedo y daría su diezmo y su ofrenda. Al final, el verdadero diezmo, plasmado en los primeros libros del Antiguo Testamento, era conceder a viudas, huérfanos, desamparados, algo del por qué subsistir. Yo también soy fiel creyente de que todo obrero tiene que ser digno de su salario, pero no de manera exponencial. ¿Por qué no utilizar todos los diezmos, de iglesias grandes principalmente, en beneficio a la educación de los niños, del cuidado de los huérfanos, en apoyo de las viudas? Porque ahí sería bastante genial, porque la otra parte de Malaquías no lo dice, porque dice la misma palabra, probadme en esto. Y al decir eso a Dios, es la única parte que Dios le dice al ser humano, probadme. Y los que lo hemos vivido, nos hemos dado cuenta de que depende de nuestra fe, funciona. Pero es muy incómodo ver cómo líderes religiosos piden hasta casas, piden hasta autos para probar este tipo de fe. Es un tema muy delicado y muy complejo. No me vayan a odiar, ustedes saben que yo también soy religioso, pero hay cuestiones que definitivamente hay que atacar. ¿Cuál es la diferencia entre normas morales y normas religiosas? Las normas religiosas son principios que se imponen al sujeto, quien se ve obligado a cumplirlas porque surgen de una autoridad incuestionable. Son, por lo tanto, normas de tipo externo. El individuo que abraza una religión sabe de antemano que su decisión implica el cumplimiento de esas normas. También están las normas morales. Surgen de consensos sociales, cobran vigencia cuando las personas interiorizan y las convierten propias. Las normas morales son internas. De ahí su cumplimiento no se debe al temor de un castigo o a la esperanza de un premio, sino por la convicción profunda del individuo. Cuando se ha solicitado el apoyo grupal, por ejemplo, usted tiene un compromiso y es responsable a la hora de cumplir ese compromiso.
Y ahí no hay un castigo, no hay un factor condicionante que los obligue a ustedes a realizarlo, no. Lo hacen porque su propia codificación lo permite. Cuando usted, por ejemplo, ha cubierto a un compañero y dice usted, es que no está porque está haciendo algo y usted hace el trabajo de su compañero, posiblemente está tratando de, en base a su codificación moral, quedar bastante bien, pero realmente si es solo por tapar y cubrir a un compañero, estamos actuando mal, ¿verdad? Todo tiene que ser un equilibrio constante de lo que es justo, lo que es correcto y lo que tiene que ser el famoso deber ser. Lo que sí es moral, veamos, esto también es parte de su parcial. La moral se refiere a las acciones del ser humano y ninguna de estas es totalmente espontánea. Ojo con la altura moral. La altura moral de una persona se evidencia cuando es capaz de trascender la propia cultura y adopta conductas válidas para una comunidad. Cada vez es más amplia. Lo contrario es la pobreza moral. Uno de los pensamientos que manifestó el expresidente de la República Oriental de Uruguay, José Pepe Mujica, es el siguiente. Pobres no son los que tienen poco, son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento, preciso poco para vivir. A nivel latinoamericano, Pepe Mujica ha sido considerado como uno de los mejores presidentes de las últimas décadas. Cuando él iba a la casa presidencial, iba en su vehículo, él manejaba, no tenía guardaespaldas, no tenía piloto, él simplemente decía, estoy cumpliendo un trabajo, no me tengo que enriquecer con el trabajo y lo voy a cumplir. A nivel latinoamericano, el presidente de Guatemala creo que es el que ocupa el segundo lugar en cuestión de honorarios que se le paga por desempeñar, entre comillas, la presidencia de la República. Y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos que ver dónde tenemos que cambiar. Nuestra conciencia moral, en otras palabras, nuestro espíritu, ese factor que nos dice no hagas esto, cambia, estás haciendo mal. Ahí está nuestra conciencia moral. Dado que las normas morales se aprenden, Cortina señala que la moral es un tipo de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional. La conciencia moral cumple tres funciones especiales: distinguir entre lo bueno y lo malo, orientar nuestras acciones y es autocrítica. Moral, libertad y valores van de la mano. Soy libre cuando gracias a mi desarrollo moral puedo realizar las acciones que me permiten desarrollarme plenamente de acuerdo con mi sistema de valores. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hablamos, decimos, luego reflexionamos y por último analizamos si era conveniente o no. Tendría que ser lo contrario. Es mejor quedarse callado. De ahí aquella frase de que nosotros somos dueños de nuestro silencio, pero esclavos de nuestras palabras. A veces el silencio es una respuesta también. A veces quedarse callado es una respuesta también ante dudas o inquietudes que surjan a nuestro alrededor. Lo correcto sería pensar, luego sentir y por último, decir. Ya vamos casi finalizando, nos quedan un par de presentaciones. Vamos a ver un poco acerca de la moral y la intersubjetividad. Cada persona concibe el mundo de manera particular. Kant formuló su famoso imperativo categórico, en el cual actuar de manera que se trata a cada persona como valioso en sí mismo y no como un medio para obtener un fin particular. Con relación al subjetivismo, este imperativo significó el gran desarrollo a las reflexiones sobre la moral. Solo el hecho de concebir toda la persona como un fin en sí mismo y nunca como un medio significó un desarrollo en la teoría ética. Sin embargo, en la teoría kantiana se concibe al individuo como el origen de las normas. Ahí ustedes no sé si alcanzan a distinguir, es algo subjetivo, es una analogía de la vida. Ustedes ven a un rinoceronte que está dibujando un paisaje. Este rinoceronte tiene un gran cuerno aquí en medio, y a pesar de que nosotros vemos el paisaje completo, él siempre lo va a dibujar con el cuerno que tiene ahí. Lo mismo pasa en la vida. Muchas veces nos enfocamos en ver las circunstancias desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de los demás, y eso hace que no veamos el panorama completo de la realidad que se nos presenta. Y por ahí es donde nace el dicho de que nos ahogamos en un vaso de agua. Del subjetivismo se desprende el relativismo. Este consiste en afirmar
que, así como cada individuo es el responsable de su propia conciencia moral, cada cultura, comunidad o sociedad general genera sus propias normas. En el subjetivismo, la actuación moral depende de cada sujeto. En el relativismo, cada cultura es independiente de las otras. Sartre planteaba que la construcción del yo solo es posible a partir de la conciencia del tú. En términos psicológicos, el seguir una norma es inicialmente un impulso por ser aceptado socialmente. La primera consideración de lo bueno y lo malo no surge del interior del individuo, se origina de una figura de autoridad como los padres. Ustedes reflexionarán, la mayoría de aspectos que nosotros decidimos o hacemos surgen del patrón que se nos ha enseñado a través de nuestros líderes religiosos o de nuestros papás. Pero realmente llegar a este punto es bastante complejo. De hecho, en una de las famosas escenas icónicas de la película del Joker, si ustedes no la han visto, yo los invito a que la vean. Uno de los mejores diálogos en la historia del cine es el diálogo que él tiene, Murray, contra el Joker, donde al final el Joker en su escena mata a Murray, porque se ha venido desencadenando una serie de actos en la película donde él, el Joker, le da muerte a 3 personas, y estas 3 personas, solo por ser trabajadoras de Thomas Wayne, ha sido un revuelo en Ciudad Gótica. Pero al final, el diálogo que él manifiesta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que le están dando tanta atención solo porque son trabajadores de Thomas Wayne? ¿Qué pasase si fuese en contra de la sociedad marginada? ¿Por qué no lo vemos? Veamos este diálogo y se van a dar cuenta la trascendencia del diálogo hacia el clímax de la película. Que está todo el mundo obsesionado con esos 3. Si yo fuera el que cayera muerto en la acera, pasarían encima de mí. Paso a su lado todos los días y nadie me nota. Pero esos 3, ¿qué? ¿Por qué? ¿Porque Thomas Wayne lloró por ellos en televisión? ¿Tienes un problema con Thomas Wayne o qué? Sí, lo tengo. ¿Has visto lo que ocurre allá afuera, Murray? ¿Alguna vez sales del estudio? Todo el mundo le grita e insulta a los demás. ¡Ya nadie es civilizado! Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. ¿Crees que hombres como Thomas Wayne alguna vez piensan lo que es ser alguien como yo? ¿Empatizar con los demás? No lo hacen. Ellos creen que nos quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos, que no responderemos y atacaremos. ¿Terminaste? Ya fue demasiada autocompasión, Arthur. Solo estás inventando excusas por matar a esos jóvenes. No todo el mundo, y es en serio, no todo el mundo es basura. Tú eres una basura. ¿Yo? ¿Soy una basura? ¿Por qué soy una basura? Pusiste mi video. Me invitaste al show. Solo querías burlarte de mí. Eres como todos los demás. ¿Tú qué vas a saber de mí, amigo? Mira lo que pasó por lo que hiciste, a lo que llevó. Hay revueltas en las calles. Los policías están en estado grave. Tú te ríes, te ríes. Hoy mataron a alguien por lo que tú hiciste. Ya sé. ¿Qué te parece otro chiste, Murray? No, ya fue suficiente de tus chistes. ¿Qué obtienes? No lo creo. ¿Cuándo cruzas un Ya enfermo estamos mental hartos. solitario con una Se acabó. sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Llama a Te la voy a policía, decir lo que llama obtienes. a la policía. Obtienes lo que putas mereces. Buenas noches. Y jamás lo olviden. Así es la... Y esto se refleja en nuestra realidad. Muy atinado su comentario, Melanie. Así pasa en nuestra vida cotidiana. Yo les aseguro que si no hay un cambio radical,
las sociedades y las personas se levantan y crean cambios muy importantes. Bien, y el último punto que tenemos para abordar hoy es el tema de la moral y el derecho. A lo largo de casi toda la historia, hasta entrado el siglo XIX, se concibió esta relación entre moral y derecho como una relación política, es decir, que estaba subordinada una de la otra. Dicho de otra manera, siempre se pensaba que el derecho debía ser la expresión positiva de las normas de la naturaleza. Hasta la fecha, el debate sigue siendo abierto, dado que en ocasiones se vincula la moral con lo subjetivo y el derecho con lo objetivo. Se piensa que el derecho solo debe obedecer a sí mismo, pues no cabría una discusión racional. En ese sentido, yo difiero un poco. Yo considero que si nosotros fuésemos más morales, menos necesidad tuviésemos de invocar el derecho. El derecho que cabe mencionar que a nivel internacional la codificación de Guatemala es una de las mejores, pero a nivel práctico es una de las más complejas porque es retardada, es burocrática, casi para todo tenemos establecido una normativa. Existen dos características comunes. El derecho y la moral intentan orientar la conducta individual o institucional, para lo cual crean normas. Pero también existen diferencias que se pueden resumir en tres. Diferencias entre moral y derecho. Ojo con esto. Las normas jurídicas son objetivas, son dictadas por órganos que la sociedad ha establecido. Cabe resaltar que nuestro poder interno, establecido a través de los órganos jurisdiccionales y la competencia jurisdiccional, hoy por hoy podemos llegar a más o menos 1000 leyes establecidas en nuestro país, más o menos. En cambio, las normas morales son subjetivas. Esto quiere decir que nosotros las adoptamos como propias, como personales, como particulares. Las normas jurídicas son heterónomas. El Estado crea mecanismos para que se cumplan las normas jurídicas. En cambio, en las normas morales, la única sanción es el remordimiento. Casi todo nuestro Estado de Derecho está enfocado a cumplir procedimientos previamente establecidos, pero en el tema de los valores, de la moralidad, la única sanción va a ser el remordimiento. Es decir, si usted se le comprueba que alguna persona es chismoso, le queda el título de que es chismoso, pero si nosotros incumplimos una normativa vigente, puede ser una sanción de tipo administrativa, de tipo civil o de tipo penal. También está el principio de ignorancia. Desde un punto de vista del desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Esto está establecido en el artículo 3 de la ley del organismo judicial. Usted no puede decir, lo para el PMT y le pide su licencia, le decía, es que yo no sabía que tenía que utilizar licencia. Bueno, aquí está su multa. No se puede alegar ignorancia en este sentido. En cambio, en el desconocimiento de una norma moral sí exime de su cumplimiento. Imagínense ustedes que su pareja los invite a comer con su familia y en su familia estén todos los cubiertos, los de postre, los de entrada, los de entremés, y usted no sepa qué utilizar. Lo único que va a pasar es que va a decir, no sé, y puede que se burlen de uno, pero hasta ahí nomás. El gran reto jurídico consiste en lograr que las leyes sean el reflejo de los principios morales. Esto fue establecido por Habermas. Y bajo esa perspectiva, este es el tema que teníamos previsto para hoy. Está en su libro guía, tenemos dos tareas pendientes, el capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a finalizar la grabación.